Como agenda tenemos 4 puntos básicos. El primero es la definición y objetivos del pipeline de ventas. La segunda es las fases básicas del pipeline, es decir, las etapas que normalmente se utilizan en el proceso de ventas. Luego vamos a hablar un poquito sobre la gestión del pipeline de ventas, es decir, cómo utilizamos esa información para ayudar a nuestros vendedores a ser más eficientes y para nosotros acortar el ciclo. Y como último vamos a darle algunos consejos o tips para ayudarlos a acelerar ese ciclo de ventas. Así que sin más demora voy a pasar a la definición de pipeline, pero antes de hacer eso quiero hacer una breve encuesta donde le voy a pedir que por favor nos den sus impresiones. Y la primera pregunta va a ser la siguiente: ¿qué tan bien usted considera que su empresa está gestionando el pipeline? Así que esa va a ser la pregunta. Le voy a pedir por favor que nos den su respuesta. Tienen 3 opciones. Lo estamos usando muy bien, promedio o pobre. Así que ahí va la encuesta. Deben ver en sus pantallas la pregunta. Le pedimos que por favor hagan clic en la respuesta que ustedes entienden es más realista para su organización. Así que por favor, si pueden, me van seleccionando una de las opciones que tenemos en la encuesta. Diana, ¿se ve bien la encuesta? No la puedo ver. A los demás que confirmen. Uy, se cerró, déjame. No, se cerró automáticamente, no sé por qué. Mira, me da muy bien, déjame ver. Ahora, Ok, sí, pero creo que se salió, o sea, me da un error. Déjame tratar nuevamente. Sí, se cerró la encuesta. Bueno, vamos a seguir adelante. Déjame ver, aquí alguien me escribe que lo está usando bien, pero seguro que, ok, algunas personas me están respondiendo por la sección de preguntas. Así que vamos a hacerlo así porque por alguna razón técnica la encuesta se cerró y de hecho tengo una segunda encuesta. ¿Tú las ves, las encuestas, Diana? Porque si tú las ves y las puedes poner, ponla, porque a mí se me borraron por alguna razón en el panel de control del GoToWebinar. Ok, aquí viene la segunda encuesta. ¿Cuál ha sido su mayor desafío al administrar el pipeline con su equipo de ventas? Así que vamos a llenar esta encuesta y los demás les pido que por favor utilicen la sección de preguntas para decirme si lo están usando bien, regular o pobre. Así que por favor adelante con la segunda encuesta. Muy bien, vamos a ver, le voy a dar unos segundos más. Veo se están cambiando los números, así que veo que sí, que están llenando la información. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, pues si alguien tiene un momentito y no ha seleccionado selecciones, si no, voy a cerrar la encuesta y le voy a compartir los resultados. Entonces, primero que nada, en la primera encuesta, las personas que me respondieron nos decían que en la mayoría lo están usando pobre o regular. Y una persona me puso, creo que lo estamos usando bien, pero estoy seguro que podemos mejorar. Por eso me interesa mucho este seminario. Gracias por ese comentario tan completo, Daniel. Excelente. Primero que nada, esas respuestas son comunes, porque muchas veces el objetivo final de la organización cuando adquiere el CRM o implementa una metodología para pipeline es tener el pipeline, pero muchas veces no hay profundización de ese pipeline y precisamente ese es el objetivo de este seminario. Y la pregunta que obviamente sigue es, bueno, ¿cuál es el desafío? O sea, si no lo están usando bien o si lo pueden usar mejor, ¿dónde está el tema? Entonces, el 43% de ustedes nos dice, bueno, tenemos falta de información
Es decir, los usuarios no entran la información o la información no es exacta. Es decir, tenemos información que no es confiable. Y tiene un 43% de ustedes que consideran que ese es el reto principal. Un 29% igual para falta de adopción, quiere decir las personas ni siquiera usan la herramienta, y otro 29% para inconsistencia del proceso. Es decir, que cada quien lo usa de una manera diferente. Excelente, porque si les digo que esto es lo que el 90% de las personas responden, quizás ni me lo creen. Pero la realidad es esa, de que la mayoría de las personas está en estos 3 puntos. Algunos reconocen que el equipo de leadership, los líderes de ventas, no lo promueven o no lo usan adecuadamente. Entonces también vemos muchos comentarios sobre el mal uso de la administración, pero nunca es la mayoría. Y eso se da también porque muchas veces los que participan en estas sesiones son la administración, ¿no? Entonces nos dicen, no, soy yo el problema. Así que eso puede ser. Pero de todas formas, estas son las razones principales. Ustedes no están desacertados porque en su gran mayoría estos son precisamente los retos. Y vamos a tratar hoy de darles respuesta a los mismos. Así que muy agradecidos de esos comentarios. Vamos a seguir adelante entonces con la agenda. Entonces, lo primero que tenemos que definir es ¿qué es el pipeline? ¿Por qué? Porque yo he visto líderes de venta que me dicen, bueno, el pipeline es todo potencial, todo prospecto, todo lo que pudiéramos cerrar. Y la respuesta es sí y no. ¿Ok? Entonces, para fines de lo que nosotros vamos a ver hoy, sin debatir cómo lo usan ustedes internamente, pero más que nada para fines de estandarización de la conversación de hoy, el pipeline de ventas es la visualización del proceso en base al progreso transaccional del ciclo de venta. Es decir, en base a las etapas que se utilizan para medir cómo vamos avanzando con las oportunidades que queremos cerrar. Y yo creo que es indiscutible que el pipeline es una de las herramientas más importantes que puede utilizar el líder de ventas para poder entender cuál es el potencial real de su cartera de clientes y, por supuesto, pero muy subutilizado, mejorar la efectividad del proceso de ventas. ¿Por qué? Porque lo que vemos continuamente es que el líder de ventas usa el pipeline para poner presión, para pedirle a la gente que acelere, pero no para dar un coaching profundo, legítimo, auténtico, que verdaderamente aporte valor al vendedor. Y sobre eso vamos a hablar en breve. Y el pipeline de ventas debe incluir todas las oportunidades de ventas precalificadas. Es decir, en el pipeline no deben estar los leads, los prospectos o candidatos. ¿Por qué? Porque todavía no están calificados. Entonces, cuando esos prospectos estén calificados, sí deben aparecer en el pipeline. Porque de lo contrario, ustedes van a medir una tasa de cierre que es inefectiva. ¿Por qué? Porque van a estar midiendo contra prospectos que nunca se iban a materializar. Y eso es irrealista. Entonces, es importante que sean candidatos precalificados o incluir oportunidades que se han detectado en el proceso de farming, ¿no? De desarrollo de negocio dentro de las cuentas actuales. ¿Por qué? Porque esas se consideran oportunidades desde un inicio. Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que queremos? Mejorar la productividad en ese cierre de las ventas. Así que eso es para que todos tengamos una idea clara y condicionada de qué es lo que vamos a estar considerando pipeline para fines de la presentación de hoy. Entonces, los objetivos de este webinar incluyen mejorar la efectividad de la gestión, es decir, del management, mejorar la tasa de cierre de las oportunidades que ustedes tienen, ayudarlos a cerrar más oportunidades de mayor valor, porque todos sabemos que si yo cierro el 20% con el 80% del valor, ya logré el 80% del objetivo. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos la ley del Pareto que dice que el 20% de nuestras oportunidades cuantifican el 80% del valor del negocio que vamos a cerrar. Entonces queremos tener un enfoque muy, pero muy específico en esas oportunidades grandes. Que ustedes puedan obtener un forecast, llámese un pronóstico más confiable, y que puedan mejorar esas prácticas de ventas. Así que eso es lo que vamos a tratar de lograr hoy. Obviamente en lo que se pueda en una hora, para que ustedes pues empiecen a ver valor inmediatamente. Es interesante, para poder dar contexto al tema de hoy, entender que el 44% de los ejecutivos de venta entienden que su organización es ineficaz en la gestión del pipeline. O sea, imagínense eso, ¿no? Los mismos vendedores
¿Ok? En un gran porcentaje consideran que el pipeline no se gestiona adecuadamente en su organización. Eso no quiere decir que management o el liderazgo no lo está haciendo bien. Eso no quiere decir que ellos no lo están haciendo bien. Eso quiere decir que en general su percepción es que tienen un pipeline, pero no se gestiona adecuadamente. Entonces, como ustedes entenderán, eso es un porciento extremadamente alto, porque aquí nadie aspira a lograr el 60% de la cuota. Todos aspiramos a lograr el 100% de la cuota. Entonces, eso es importante, que si ellos mismos perciben que hay una gestión que no es eficaz de su pipeline, el proceso de ellos entrar información al sistema no va a tener el mismo grado de urgencia porque ellos no consideran que al final eso va a ser importante. Entonces, aquí se cumple esa ley, ¿no? People respect what you inspect. Es decir, las personas van a respetar lo que usted supervisa. Entonces, usted quiere inmediatamente darle un mensaje de que usted sí va a supervisar ese pipeline y que vamos a usar este pipeline adecuadamente. Y para que esa condición se dé, debe existir un proceso formal de ventas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una carpeta de 1000 páginas que... No, eso no es. Lo que quiere decir eso es que hay una metodología de ventas, que todo el mundo entiende que para cerrar una venta se tienen que cumplir N número de condiciones y que esas condiciones están siendo medidas en el pipeline. Eso es importante. Entonces, es importante que el equipo entienda cuáles son las fases del proceso de venta y cuáles son los milestones o los hitos que deben lograrse en cada fase para poder pasar a la próxima. ¿Por qué? Porque eso va a eliminar la inconsistencia y ustedes, el 29% dijo que hay un tema de inconsistencia en el proceso. Entonces, por lo tanto, es imprescindible tener consistencia en el proceso, porque desde que haya consistencia en el proceso y el vendedor vea que usted va a gestionar ese pipeline, entonces eso va a obligar no solamente la adopción, sino también la calidad de la data. Es decir, que la información sea correcta y que esté dentro del CRM. Así que muy importante de que ustedes puedan definir y repasar esos procesos que se están gestionando en el CRM con su equipo de ventas para que ellos entiendan el valor de ese proceso y cómo los va a ayudar a ellos a cerrar más negocio más rápido. Entonces, hablemos de las fases básicas del pipeline. Digo las fases básicas porque tengo clientes que tienen 10 pasos y tengo clientes que tienen 3 pasos. Y tengo el mismo cliente que para algunas oportunidades maneja 3 pasos y para otras maneja 10 pasos. Así que lo que voy a cubrir es lo básico. Ya ustedes sabrán cuáles son las que aplican para ustedes y si aquí nos faltan algunas, pues obviamente ustedes las tendrían incluidas en su proceso. Sin embargo, estos son los hitos principales. El primero es el de prospecteo. Es decir, esta es la etapa en la que nosotros estamos identificando y clasificando el potencial de un cliente. Entonces, le decía anteriormente, si es un prospecto no calificado, ni siquiera debe estar en el pipeline. Pero si es una cuenta existente que sí va a tener el potencial de desarrollar otras oportunidades con su empresa, usted sí quiere tener visibilidad de eso, entonces sí es parte del pipeline. Así que ya sea un hunter captando prospectos, si ese prospecto está calificado, está en el pipeline. Si ese prospecto no está calificado, está en los leads. Si el cliente es un cliente existente y tiene potencial, sí está en el pipeline. ¿Okay? Importante hacer esta distinción porque mucha gente dice, no, pero el pipeline es para los hunters, no para los farmers. Nada puede ser más retirado de la realidad que eso. En el CRM, esta es la fase en la que usted va a medir la cantidad de llamadas, las visitas, el desarrollo de oportunidades, es decir, cuántas oportunidades estamos desarrollando de clientes actuales. ¿Por qué? Porque si usted no tiene prospectos, no puede tener un pipeline. Entonces, empezamos prospecteando, calificando y creando ese pipeline. La segunda etapa es esa de calificación, donde nosotros validamos que el cliente tiene un potencial real de compra. Y eso se mide en base a 4 características básicas, tradicionalmente denominadas BANT, que es Budget, Authority, Need and Timeline. ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cuál es el proceso de decisión? ¿Qué tanta necesidad hay por mi producto o servicio? ¿Y en qué tiempo va a comprar? Eso ya empieza a ilustrarle o a darle una idea de que hay un potencial real. Es importante que se utilice este proceso porque si no vamos a tener buenos prospectos y malos prospectos en el pipeline y eso nos va a desenfocar de aquellos que realmente tienen potencial. Y al mismo tiempo va a minimizar la efectividad
de mi cierre de ventas. Entonces, es importante que ese filtro exista. A nivel del CRM, usted va a asegurarse que en esta fase del proceso, usted esté monitoreando la adherencia a este proceso de calificación y que está calificando con un ranking los prospectos que tienen mayor potencial. ¿Por qué? Porque usted debe estar enfocado y priorizando esos que tienen mayor potencial. Y finalmente, queremos también medir la tasa de conversión de prospectos a oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros definimos un número para la cuota de ventas que no está basada en la realidad transaccional de la organización. Entonces usted quiere poder llevar ese número de cuota a transacciones y esas transacciones a prospectos y en ese caso prospectos calificados y así sucesivamente para que usted sepa el nivel de actividad que debe realizar para poder lograr ese objetivo. Luego viene la fase de identificación de necesidades. Ese es el proceso en el que yo entiendo qué quiere el cliente, por qué lo quiere, para qué lo va a utilizar. Porque sin esta información no vamos a poder detectar cuál es el producto o servicio correcto, lo que yo llamo el right fit para ese cliente potencial. Entonces, mientras mejor conocemos sus necesidades, mejor sabemos qué producto ofrecerle. Y les recordamos que este esfuerzo no está limitado a las necesidades basadas en producto, porque todavía yo veo que una gran mayoría de mis clientes están enfocados en el producto. Entonces, si ellos venden fotocopiadoras, van a decir, bueno, ¿y cuántas copias por minuto necesita? ¿Ok? ¿Y qué tanto cartucho de impresión utiliza? Entonces, la pregunta está orientada a la solución. Y no estoy diciendo que eso no es una buena idea, pero estoy diciendo que hay muchas más necesidades fuera de ese requerimiento técnico. Hay objetivos individuales de la persona que compra, ya sea reducir costo, aumentar ventas, ganar mercado. ¿Okay? Hay preferencias que ese individuo tiene. Yo quiero algo que sea más eco-friendly o no me importa si es eco-friendly o no, lo que quiero es lo más económico. Hay deseos. Yo quiero que esto funcione una sola impresora para toda mi oficina, pero quizá todas las oficinas están en diferentes localidades. Y hay sueños que tiene el cliente también. Yo quisiera ver una organización de esta forma. Cuando usted mejor conoce esos sueños, mejor puede ofrecerle soluciones cruzadas, hacer upselling y venderle la mejor solución al cliente. Entonces, al final del día, mientras usted mejor conoce las necesidades del cliente, mayor probabilidad tiene de convertirse en un aliado indispensable de valor. Eso quiere decir que mi cliente no me ve como un vendedor, me ve como un aliado. Y no me ve porque yo soy el que le vendo más barato, me ve porque yo soy el que le ofrezco más valor. Y eso es lo que queremos lograr con nuestras organizaciones. A nivel del CRM, estamos buscando en esta fase monitorear la adherencia a nuestras mejores prácticas de captación de requerimientos personales, de negocio y de producto. Es decir, que estamos midiendo todo el proceso, no solamente que identificamos las necesidades de producto, pero también las de servicio, también las personales y también las del negocio, con el objetivo nuevamente de convertirnos en ese aliado indispensable de valor. Luego viene lo que es la propuesta de valor, que es la etapa en la que nos esmeramos en ofrecer el producto o servicio correcto, porque conocemos las necesidades, con beneficios y un valor que excedan las expectativas del cliente. Aquí es cuando cambiamos nuestro producto de ser una necesidad a ser un deseo, algo que verdaderamente queremos y lo queremos ya, lo que lo va a ayudar a ustedes a cortar ese ciclo de venta. Entonces, nuestra meta es demostrarle al cliente que le podemos ofrecer un mejor futuro porque somos ese aliado indispensable de valor. Y en el CRM estamos monitoreando que nuestra propuesta es la correcta, best fit, que ofrece un retorno de inversión atractivo al cliente, que ofrece un valor competitivo tangible, es decir, mi oferta va a ser mejor que cualquiera que te pueda ofrecer la competencia. Y por supuesto, validamos una identificación clara de quién decide y cómo decide, porque con esta información es que vamos a tratar de cerrar el negocio. Y luego llevamos a la fase número 5. En la fase número 5, ¿qué es lo que estamos buscando? Negociar los términos y condiciones que ayuden a acelerar ese ciclo de venta. ¿Okay? Aquí, ¿qué estamos buscando? Que el cliente ya sepa lo que necesita, ya está convencido de que nosotros le ofrecemos el mayor valor por lo que él necesita,
pero aquí lo que vamos a hacer es negociar los mejores términos para el cliente y para nosotros. Y este proceso de negociación es importante y muchas veces subvaluado por las empresas. Entonces, muchas veces ustedes ven que el ciclo de la oportunidad se mueve bien rápido, pero cuando llega a negociación se queda estancado. Y muchas veces porque nuestros vendedores no tienen el adiestramiento, los conocimientos, la experiencia, no se sienten cómodos con un proceso de negociación. Entonces, aquí es donde muchas veces yo les digo a los gerentes de venta, si ustedes no estén monitoreando más nada, monitoreen esas oportunidades que están en negociación, porque si requieren de coaching, usted quiere que sea antes de que el cliente decida por otro. Es decir, que tiene que ser una intervención proactiva y puntual por parte de la gerencia de ventas para ayudar al vendedor a ser más efectivo en el proceso de cierre. Aquí la clave es aplicar principios de escucha proactiva, asimilación de cualquier objeción que presente el cliente y responder con una táctica ganar-ganar. Es decir, yo puedo ser flexible si usted es flexible y ambos ganamos. ¿Ok? Y a nivel del CRM estamos monitoreando esa técnica de manejo de objeción. Aquellos clientes que están bastante sofisticados en el uso del CRM incluso tienen un campo para objeciones. Y en base a esas objeciones ya están entrenados para saber qué respuesta darle. Incluso tener scripts para responder a esas objeciones. Y eso todo es posible dentro del CRM. Así que con esto cubrimos cuáles son esas etapas fundamentales antes de llegar, por supuesto, a un proceso de pedirle al cliente que firme, ¿no? De que fírmeme aquí, que ya es el cierre. Lo que nosotros consideramos la etapa final del pipeline y solamente se cumple cuando el cliente ha firmado el contrato, ha entregado una orden de compra y ha hecho un compromiso contractual con su empresa. Aquí para el CRM lo que estamos midiendo es el tiempo, qué tanto está durando esta oportunidad en negociación y cierre. ¿Ok? ¿Qué nivel de tasa de efectividad tenemos? Es decir, tasa de cierre ganada a oportunidades que llegan a este nivel, porque esto ya me empieza a decir si los vendedores necesitan ayuda en adquirir mejores conocimientos para ser más efectivos en esa negociación y cierre. ¿Ok? Y asegurarse siempre también que las mejores prácticas que ya ustedes saben son importantes para la toma de decisión del cliente estén incluidas en la fase que corresponde. Les voy a dar un ejemplo. En nuestra empresa es importantísimo estar en contacto con el líder de venta, con el C-level de ventas o el C-level de marketing o el C-level de servicio o el CEO de la empresa. Entonces, para eso nosotros tenemos un campo que es un checkbox que el vendedor tiene que hacerle clic cuando ya hemos hecho ese contacto. ¿Por qué? Porque ya eso es un indicador de que estamos hablando con la persona correcta. Porque rápidamente aprendimos que muchos negocios se perdían cuando no hablábamos con la persona correcta. Entonces, pasar eso de teoría conceptual, lo de todo el mundo dice, pero eso es tan básico. Sí, pero pregúntese cuánta gente realmente está llegando a ese contacto. Y se va a dar cuenta que hay un gap, hay una brecha. Entonces, usted quiere poder cerrar esa brecha. Así que con eso nosotros hemos identificado las fases. Ahora lo que queremos hablar es cómo saber que tenemos un problema en la gestión del pipeline. Y la mejor manera de saber eso es cuando algo se queda estancado o cuando aparecen las oportunidades milagrosas, como yo le llamo, ¿no? Esas oportunidades que nunca estaban en el pipeline y de repente se cierran. Entonces, eso es el tradicional sandbagging, ¿no? De que el vendedor tiene oportunidades, pero no quiere ponerlas ahí para que nadie lo moleste. Entonces, por eso es importante que usted lleve un proceso de milestone selling, donde usted diga, mira, yo veo que esta oportunidad me llegó, tardaste 3 días en cerrarla y me llegó en la etapa de negociación. Entonces, no está siguiendo el proceso. Y el peligro de eso es que a usted no tener visibilidad, pueden haber muchas más que se estén perdiendo y usted ni siquiera se está enterando. Entonces tiene que identificar primero si aparece algo de repente, por qué, qué pasó, por qué no se siguió el proceso. Y segundo, qué está deteniendo el proceso. ¿Están sus vendedores enfocados en prospectos que sí van a cerrar versus prospectos que no? Eso lo valido con la metodología de calificación. ¿Ok? Estamos creando un proceso burocrático internamente para que el vendedor no pueda ser más efectivo. Eso también tenemos que detectarlo, porque si yo veo que algo me está tardando mucho en la presentación de la propuesta, pues puede ser que nosotros estamos haciendo lo imposible el proceso al vendedor para obtener una propuesta rápidamente.
Nosotros mismos como empresa, vendiendo un producto bastante sofisticado como SRM, estamos buscando siempre maneras de hacer la experiencia más fácil y menos onerosa para el cliente. De hecho, pronto le vamos a estar anunciando algunos paquetes interesantes que vamos a estar lanzando al mercado. ¿Por qué? Porque estamos buscando facilitarle el proceso al cliente y al vendedor. Y finalmente, si se le está dando seguimiento a esos clientes, porque muchas veces el vendedor se enfoca en 2 o 3, pero entonces descuida el 80% del pipeline. Entonces usted quiere estar seguro de que hay movilización. Esa movilización es lo que le permite saber si usted está verdaderamente siendo proactivo en el proceso. Así que ya sabemos qué buscar para identificar el problema. Hablemos entonces de cómo usamos el pipeline de ventas. Y aquí les muestro una gráfica que ni siquiera incluye el embudo. ¿Por qué? Porque el embudo tradicional ha resultado ser un poco inefectivo. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos un pipeline que no solamente me dé una sola métrica, queremos un pipeline que nos dé diferentes métricas. Así que vamos a ver algún ejemplo de eso. Si hacemos un zoom in en el pipeline, vamos a ver que aquí cambiamos el funnel tradicional, el embudo tradicional, a una tabla que me muestra específicamente cuánto tengo en calificación, en Needs Analysis, que es donde identifico las necesidades, en la propuesta de valor o en la propuesta. Entonces ya yo puedo ver numéricamente de manera muy específica dónde está la plata. ¿Ok? Y si yo tengo un objetivo de venta de $300,000, pero veo que aquí nada más tengo $250,000, entonces ya sé que debo acelerar aquí lo que tengo en Value Proposition, en propuesta de valor. Entonces ya tengo una visibilidad mucho más efectiva de lo que quiero hacer. Luego estoy midiendo también las actividades. Es decir, si tengo oportunidades en la etapa de cierre, no debo estar viendo 1000 llamadas en prospecteo, debo estar viendo por lo menos 20 llamadas de cierre. ¿Por qué? Porque eso me dice que me estoy enfocando en las actividades correctas de acuerdo al pipeline. También quiero poder medir las actividades de mes a mes y de semana a semana. O sea, estoy aumentando mis actividades, estoy disminuyendo mis actividades o me estoy manteniendo al mismo nivel. Porque acuérdense, las actividades son las gestiones que llevan a cabo sus vendedores para cerrar el negocio. Es decir, las ventas no se cierran solas, las ventas se cierran porque alguien está tratando de cerrarlas. Entonces usted quiere correlacionar las oportunidades en el pipeline con las actividades que se están llevando a cabo. Luego usted quiere ver en qué tiempo se van a cerrar, porque esto lo que me dice es por etapa, pero no me dice en qué mes van a cerrar. Entonces aquí ya yo empiezo a ver que tengo tanto para julio, tanto para agosto y tanto para septiembre. Por lo tanto, veo que septiembre está en riesgo porque tiene muy poquito. Entonces ya tengo que volver al pipeline y decir, bueno, fíjate, de esta que está en calificación y Needs Analysis, ¿cuánta podemos acelerar para que podamos mover este pipeline y septiembre se vea más promisorio, ¿no? Que muestre una promesa de venta mayor a la que tiene, porque si seguimos así no vamos a llegar. Y por supuesto, cómo voy con relación a mis ventas para el periodo que estoy midiendo, porque esto me ayuda a decir, bueno, si ya logré mi objetivo de venta de este mes, entonces tengo que enfocarme en el mes que viene. Y ya yo veo que el enfoque mío pues se va direccionando de manera mucho más concreta porque tengo una serie de paneles que me dicen cómo va mi pipeline. Y por último, ¿cuáles son mis oportunidades más grandes? ¿Por qué? Por esa regla del 80-20. Yo les decía, yo quiero que ustedes cierren más negocio más rápido, pero quiero que lo hagan oportunamente y quiero que lo hagan de cara al enfoque en aquellas que son más grandes. ¿Por qué? Porque perder una venta grande muchas veces es el equivalente a perder 20 ventas pequeñas, ¿no? Entonces eso queremos poderlo visualizar. Y aquí tienen otra visión del pipeline que te lo va dando por etapa. ¿Cuánta plata tengo en cada una de las etapas? Puedo ver las oportunidades de manera concreta e incluso puedo rodarlas a la etapa que corresponda a medida que van avanzando. Eso para darme diferentes visuales del mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Acelerar el ciclo y eficientizar el proceso para lograr una mejor tasa. ¿Ok? Voy a detenerme un segundito porque tengo algunas preguntas acá que quiero responder. Pregunta, no puedo distinguir lo que está escrito en la imagen que están presentando. Sí, Gina, perdona por eso, la resolución parece que no te está llegando muy alta. Cuando te enviemos la presentación o si la descarga vas a poderlo ver en más detalle. Sin embargo, me he ocupado de señalarle qué representan cada una de estas imágenes.
Ok, no, también es Gina. Gracias otra vez por tu pregunta y de acuerdo. Cualquier cosa, sigue preguntándome que con mucho gusto te vamos a ir respondiendo y te aseguramos que vas a tener toda la información que necesites. Y por igual, si algo no entiendes, pues por favor haz la pregunta que de inmediato te respondemos. Muy bien, si no hay más preguntas, voy a seguir adelante. Aquí lo que estoy haciendo ahora es lo que yo llamo un drill down del pipeline. Y esto es lo que se utiliza para medir la gestión. Ya aquí estamos hablando de management del pipeline, porque no basta con tener todas estas gráficas muy lindas. Lo que queremos tener es management del pipeline. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que gestionamos el pipeline. Entonces vamos a hacer un ejercicio aquí bastante rápido para poder detectar qué me está diciendo este pipeline, ¿no? Entonces, fíjense que lo primero que yo debo estar buscando aquí es cuáles son las etapas que están estancadas. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las que están estancadas? Yo solamente sé o por duración de la etapa, como puedo ver en esta columna, o por añejamiento de la oportunidad total. Entonces, si quiero ver por etapa, yo veo aquí que esta oportunidad, que está a nivel de propuesta de la compañía C, tiene 120 días a nivel de propuesta. Entonces, ¿por qué? Puede ser que tenga un proceso burocrático, o sea, no he podido recibir la cotización del equipo técnico. Ya eso me dice que tengo que atender ese problema. O puede ser que el cliente me sigue cambiando las condiciones de la oferta. Bueno, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el cliente se decida o cómo le presentamos esto de manera más clara para hacerle la recomendación concreta? Si empiezan a darse cuenta de lo que le estoy diciendo, de repente se nota que hay un ejercicio real a profundidad donde el pipeline empieza a revelarme la problemática y me ayuda a poder guiar a mis vendedores de manera más efectiva. ¿Pero en base a qué? En base a la data. Si lleva 425 días y 120 en esta etapa, hay un problema. Entonces yo debo poder atender ese problema de manera puntual. ¿Y cómo lo hago? Haciendo las preguntas correctas. Y solamente voy a saber qué preguntas hacer comparando la etapa con el tiempo, con los pasos que me dice el vendedor que va a seguir. Entonces me dice aquí, voy a entregar la propuesta. Sí, pero ¿cómo me vas a hablar de entregar la propuesta cuando lleva 120 días en propuesta? O sea, ¿cómo que no has entregado la propuesta todavía? ¿Se fijan ahora cómo es la conversación? Es una conversación ya mucho más detallada. ¿Por qué? Porque ver la imagen que tenemos aquí no me da el detalle, lo que me dice es cómo voy. Me dice si voy a llegar o no voy a llegar. Pero cuando veo el pipeline en detalle, ya puedo empezar a hacer preguntas puntuales. Y eso es sales leadership. Eso es verdaderamente liderazgo de ventas. Es poder tener una conversación a profundidad para que cada vendedor que está aquí logre su venta, logre su objetivo y sea más efectivo. ¿Ok? Otro aspecto importantísimo de esto, aparte de ver las fechas, es ver la probabilidad. Es decir, tengo 128,000 en la oportunidad A. Como está ya en la etapa de negociación, eso me da un 90% de probabilidad porque asume que yo cierro al menos el 10% de todo lo que el 90% de todo lo que me llega a negociación y me da un valor aquí, lo que llamamos weighted, ¿no? En peso. ¿Okay? O lo que en Salesforce se llama expected revenue. Entonces ya yo puedo ver más o menos cuál va a ser mi forecast para el periodo específico. Así que esto se usa simplemente para ver si mi forecast está alineado o no en base a los objetivos. Luego tengo las fechas de cierre. ¿Ok? Y este es un problema crítico, porque si algo sabemos los que estamos en venta es que la fecha de cierre, el 90% de las veces, ¿qué sucede? Cambia. Siempre está cambiando. ¿Okay? De hecho, tenemos un proceso que se llama Milestone Selling, que vamos a estar hablando sobre él en uno de nuestros próximos webinars, probablemente el próximo webinar, que ayuda a enfocarnos más en esta problemática. Ok, pero aquí lo que estoy buscando es que nosotros nos aseguremos que esos close dates estén validados. Entonces, haga la pregunta. Me dices que vas a cerrar esto mayo 23. ¿Por qué? ¿Qué te da la seguridad? ¿Qué tenemos que hacer para que efectivamente se dé esa fecha? Entonces, ¿cómo yo puedo validar si eso es realista o no? Porque yo voy a entrar a la oportunidad y voy a ver quién es el decisor y voy a ver cuál es el proceso de decisión. ¿Por qué? Porque estoy en la etapa de negociación. Entonces, lo único que me interesa ahora mismo es un plan de cierre, el proceso de decisión y el decisor.
Entonces quiero saber, uno, ¿ya estoy en contacto con el decisor, sí o no? Porque si no estoy en contacto con el decisor, entonces probablemente no lo cierre. ¿Conozco el proceso de decisión, sí o no? Porque entonces quizás no es él, es un comité. Entonces yo debería estar tratando de hacerle una presentación al comité. ¿Ok? Entonces esas son las preguntas que ayudan a que ustedes puedan ser más eficientes en el proceso. ¿Y cuál es el plan de cierre? Si las anteriores me dan, entonces, ¿qué específicamente vas a hacer para cerrar ese negocio? Entonces, en este caso, la oportunidad de Sally Jones de la compañía A dice, voy a mostrar casos de éxito, es decir, le voy a demostrar a otros clientes como ellos que han tenido éxito, les voy a entregar la referencia específica a la compañía ABC. Eso me parece que es un plan realista, ¿no? ¿Por qué? Porque te ayuda a afianzar la confianza al momento de cerrar. ¿Ok? Pero si me estás diciendo una historia ahí, voy a invitarlo a comer. Bueno, ok, lo vas a invitar a comer, pero ¿cómo te va a ayudar eso a cerrar? Ah, no, porque voy a invitar a comer al decisor. Ah, perfecto, pues entonces invítame a mí también. Entonces, aquí es donde verdaderamente entramos en profundidad. Como dicen los americanos, es where the rubber hits the road. O sea, el éxito real del pipeline viene de cómo nosotros administramos el proceso del pipeline. Y para poder administrarlo bien, tenemos que asegurarnos que haya un proceso que esté claramente definido en base a esas etapas. Tenemos que confiar que la información que está aquí está correcta y que todo el mundo lo está usando. Y si usted utiliza en sus reuniones este tipo de ejercicio, les aseguro que van a utilizarlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar mal en esa reunión. Porque da vergüenza que otra persona sí lo haga y yo no lo haga. Entonces eso va a obligar la cultura a movilizarse, a usar el pipeline adecuadamente. Pero para que eso se dé, usted como director de venta, como gerente de ventas, tiene que impulsar el uso de esta herramienta y de esta información en esa reunión. Que dicho sea de paso, esto no sale de Excel, esto sale directamente de su CRM. ¿Ok? Así que espero con eso haberle profundizado lo suficiente como para que vean el valor de una gestión efectiva de pipeline y cómo efectivamente puede ayudarlos a cerrar más negocios, a cerrarlo más rápido, a hacer un debido coaching de su gente y poder, por supuesto, lograr esa cuota de ventas. Entonces, con eso aquí vamos a darles algunos tips para que puedan acelerar el pipeline. Lo primero es estandarizar sus mejores prácticas, porque el 29% de ustedes decía que había un tema de inconsistencia del proceso y el otro 29% decía que había falta de adopción. Entonces, si su proceso exige que se use la herramienta, no puede haber falta de adopción porque entonces usted no está siguiendo el proceso de la empresa y eso es negligencia. Entonces, estandarice esa mejor práctica. Las fuerzas de ventas más eficaces invierten el tiempo en identificar cuáles son las mejores prácticas y definen un proceso de venta estandarizado. Es decir, yo veo qué está funcionando y eso me aseguro que esté incluido en el proceso. Y veo lo que no está funcionando y lo elimino. Entonces, eso me va a dar una metodología que va a tener etapas claras y actividades que corresponden a esas etapas que son entendidas universalmente por sus vendedores. Es decir, todo el mundo sabe por qué tiene que hacerlo de esta forma. Entonces, para llegar ahí, le pedimos que capacite a su equipo de ventas en el porqué de sus procesos. No solamente este es el proceso, sino por qué es importante. Automatice sus prácticas con flujos y tareas automatizadas. Si yo creo una oportunidad, cree la tarea que diga programe reunión de identificación de necesidades. Asunto tal de que a nadie nunca se le olvida lo que es indispensable. Use regla de aprobación. Si usted va a gestionar descuentos, hágalo en la herramienta para que cuando el vendedor aplique un precio que está por debajo de su nivel de autoridad, usted recibe una notificación, usted aprueba en tiempo real, queda documentado en el sistema para que pueda haber una auditoría y se pueda seguir el governance y compliance de su empresa, pero al mismo tiempo hay agilidad para que el vendedor pueda seguir avanzando en su proceso de ventas. Valide que se cumplan los requerimientos mínimos, es decir, no me hables de que estás en el proceso de cierre si todavía no sabes quién es el decisor ni el proceso de decisión. Entonces asegúrese de que esos campos estén completados antes de que el vendedor pueda pasar la etapa de un proceso a otro. Genere notificaciones que involucren a los interesados de manera oportuna. Como yo les decía, si una oportunidad entra a la etapa de negociación,
el gerente debe ser notificado porque el gerente va a ver si ese vendedor necesita o no ayuda, con el objetivo de que tenga una tasa de cierre más alta. ¿Okay? Estos son aspectos críticos para darle tips sumamente fáciles, inmediatos y que van a tener el impacto no solamente inmediato, pero más poderoso que usted pudiera lograr a corto plazo. Así que defina claramente el proceso de ventas, revise el pipeline de ventas al menos una vez por semana y capacite a los gerentes de venta en la gestión del pipeline. Eso es crítico. ¿Por qué? Porque si no va a seguir teniendo inconsistencia, va a seguir habiendo falta de adopción y definitivamente la falta de información o la inexactitud de la información va a seguir. Y el 100% de ustedes identificaron uno de esos tres problemas como el reto principal que ustedes están enfrentando para utilizar el pipeline adecuadamente. Así que todo esto es sumamente importante para que ustedes puedan ver una mejora inmediata. También le pedimos que mida los esfuerzos, adherencia a procesos y resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente mida el número de visitas, el número de todo lo básico, ¿no? Sino que también mida aquello que es cualitativo. ¿Ok? No solamente se enfoque en que si el pipeline de venta, las top 10, las ganadas versus objetivos, eso lo hace todo el mundo, sino cuál es la cantidad y los tipos de prospectos que usted está haciendo, el prospecteo que usted está haciendo. ¿Cuál es la tasa de conversión? Es decir, ¿qué porcentaje lo está convirtiendo en oportunidades? ¿Ok? ¿Qué tanto se está adhiriendo a esas mejores prácticas, a esos procesos claves, a esa metodología? ¿Cuál es la tasa de cierre? ¿Qué porcentaje de las oportunidades estoy ganando? ¿Y qué porcentaje estoy perdiendo? Porque eso me va a ayudar a ser más competitivo, uno, y dos, me va a ayudar a definir en qué debo entrenar al equipo de venta. Asegure de tener pronósticos precisos, es decir, esa fecha de cierre, ese valor de la oportunidad, tiene que ser lo más acertados posible. Haga un análisis de venta perdida. ¿Por qué perdí el negocio? Nuevamente, otra manera garantizada de asegurar de que usted va a poder ser más eficiente porque va a poder saber por qué está perdiendo el negocio. Y yo siempre he dicho, lo peor que le puede pasar no es perder el negocio. Lo peor que le puede pasar es no aprender del negocio que perdió. Entonces entienda eso para que sepa qué tiene que cambiar. Incluso mida las actividades tácticas. Si por ejemplo yo estoy diciendo, voy a vender un producto nuevo, voy a hacer upselling, voy a hacer cross-selling. ¿Cómo lo está midiendo? El CRM le permite que usted nombre esa actividad con un nombre específico y que usted pueda sacar un reporte donde correspondan todas las actividades que tienen ese nombre. Entonces, si uso el ejemplo de vender fotocopiadoras, bueno, si tengo la fotocopiadora nueva que nadie conoce, pues voy a hacer un esfuerzo de upselling de esta fotocopiadora. Entonces voy a crear todas las tareas que yo haga para promover esa fotocopiadora, le voy a poner el nombre de esa fotocopiadora. De manera tal que en el CRM yo puedo extraer un reporte de todas las llamadas que se hicieron para vender esa nueva fotocopiadora. Entonces, ya el CRM pasa de ser táctico a ser también más estratégico. ¿Okay? Eso para ayudarlo a que usted pueda ser lo más efectivo posible en el proceso. Ok, 5 métricas claves. Si usted no hace más nada, porque yo sé que le estamos dando mucha información, y algunos de ustedes se sentirán como que están bebiendo agua de un hidrante, ¿no? Están absorbiendo algo, pero mucho se está perdiendo porque es demasiado. Eso pasa, pero yo les digo, si hay 5 métricas claves, mida las actividades, aunque van a haber momentos donde las actividades no son importantes. Y eso es otra conversación y de eso vamos a hablar en Milestone Selling. Mida la tasa de conversión. ¿Por qué? Porque si yo sé mi tasa de conversión, incluso de etapa a etapa, yo voy a poder saber si el vendedor va a lograr la meta o no antes de que no la logre. ¿Ok? Mida la efectividad. ¿Qué por ciento de ventas en el periodo se cerraron ganadas y cuántas se cerraron perdidas? Y busque tener un mínimo. Diga, yo tengo que garantizar que yo voy a cerrar por lo menos el 40% de todas las oportunidades que tenga. Porque si no se está dando ese número, usted no está calificando adecuadamente esas oportunidades. ¿Ok? Entonces tiene que entender bien eso para que pueda ser más eficiente. No es trabajar más, es trabajar más inteligente. Y mida la longitud del ciclo de ventas. ¿Qué tanto estoy durando para mover una oportunidad de una etapa a otra? Porque ese es el primer indicador de que usted no está gestionando el pipeline adecuadamente. Así que con esto le dejo 5 métricas claves que si no hace más nada, inmediatamente le van a ayudar a mejorar.
Otro consejo que yo repito continuamente en los webinars, en mis consultorías con el cliente, es que muchas veces estamos buscando el silver bullet, ¿no? ¿Qué medida vamos a tomar que nos va a resolver todos los problemas? Y la mala noticia es que no hay una medida específica. Pero la buena noticia es que muchas veces ya usted tiene la respuesta, pero no la ha identificado. Entonces yo le pido, cree una dinámica organizacional que esté orientada a la mejoría continua. Es decir, identifique todo aspecto de su proceso y los resultados que puedan promover para mejorar los resultados. Entonces, a eso, ¿cómo lo hacemos? A través de la colaboración y lo que llamamos la identificación de la inteligencia colectiva. Es decir, ¿cuáles son las mejores prácticas que usan los vendedores que tienen mejores resultados? ¿Y cómo podemos hacer que esa práctica no sea exclusiva de ese individuo, sino que todos sigamos esa misma práctica? Entonces, eso solamente lo podemos hacer cuando hay colaboración entre los diferentes miembros del equipo. Y cuando identificamos esas mejores prácticas, eso es un resultado de la inteligencia colectiva. Entonces, para que se dé esta dinámica, debe utilizar herramientas o aplicar reuniones donde se promueva la colaboración entre el equipo. Eso puede ser a través de Chatter, eso puede ser a través de comunidades, eso puede ser a través de un portal, eso puede ser internamente entre sus vendedores, eso puede ser internamente dentro de su organización, eso incluso puede ser hasta con sus clientes. Internamente también use un portal de ideas, o sea, cree una plataforma para que las personas le digan a ustedes qué ellos entienden que se puede hacer mejor, porque muchas veces las respuestas están internamente. Dicen que la necesidad es la madre de la invención. Entonces, muchas veces las respuestas están en los problemas que tenemos. Simplemente lo que tenemos es que crear un canal para que se nos comuniquen esos problemas y que nosotros empecemos a buscarle soluciones. Involucre también a las áreas relacionadas, mercadeo, manejos de órdenes, atención al cliente, otras áreas que se ven impactadas, que colaboran con el área de ventas, deben también ser incluidas en ese proceso de identificación de oportunidades de mejora. Todo esto con el objetivo de que usted pueda mejorar su resultado comercial utilizando la inteligencia colectiva y la experiencia de la organización. Mida el desempeño de sus equipos, es decir, no solamente el tema de cuantitativo, sino también el tema cualitativo. Se están certificando en los productos que están vendiendo. Están mostrando liderazgo de conocimientos, thought leadership, en el área en el que ustedes operan. Estamos ocupándonos de aprender algo nuevo cada día. O sea, cómo nosotros estamos midiendo también el esfuerzo cualitativo del equipo de ventas. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque mientras tengo más vendedores comprometidos y aprendiendo, van a tener más que aportar al resto de la organización. Entonces, eso también es importante. Y finalmente, reconozca y compense esa cultura de inteligencia colectiva y de colaboración, dándole oportunidades de desarrollo profesional a esos equipos de ustedes, reconociéndolos, ofreciéndoles entrenamientos pagados, ofreciéndoles certificaciones y otros incentivos que puedan movilizar la fuerza de ventas en la dirección que usted quiere que ellos se movilicen. Así que esto es importante porque al final del día el proceso no termina, el proceso debe ser evolutivo y para que ese proceso continúe y esa mejora continúe, usted debe crear una cultura que fomente ese tipo de interacción entre el equipo. Y les recuerdo que las mejores prácticas nacen de la experiencia organizacional. Sí es cierto que usted puede aprender de lo que está haciendo su competencia, pero yo siempre digo, yo prefiero que mi competencia aprenda de lo que yo estoy haciendo. Entonces, identifiquen primero qué usted está haciendo bien y use eso como su diferenciador. ¿Por qué? Porque ya eso es natural, es nativo para su organización. Y libere el potencial interno de su organización promoviendo esa cultura de colaboración entre los miembros del equipo y reconociendo esa inteligencia colectiva para que usted pueda seguir mejorando no solamente la gestión del pipeline, sino también los demás procesos de su empresa. Así que con eso concluimos el webinar. Son las 10:53 de la mañana, hora nuestra. Para algunos de ustedes eso es una hora posterior. Así que nos da espacio para preguntas adicionales. Así que lo dejo para que cualquier pregunta, por favor, veo que han estado utilizando la sección de preguntas para que por favor ahí nos dejen saber sus preguntas. Mientras tanto,
Yo sé que habían algunas preguntas que algunos de ustedes registraron inmediatamente cuando se registraron para el webinar, así que Diana, por favor, pásanos esas preguntas para yo ir respondiendo y mientras el resto va añadiendo otras preguntas que quieran incluir. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Tengo aquí dos preguntas que me parecen muy interesantes de David, que él mandó. ¿Cómo puedo saber dónde está fallando mi pipeline? Bien, David, yo espero que la respuesta te la hayamos dado en el tema este de el análisis del pipeline en detalle. Si recuerdas en el slide anterior, te mostramos, déjame volver para atrás unos cuantos slides. Espérate, porque esto aquí está, vamos a llevarlo directamente aquí. Esto para mí es lo más importante. Vas a saber dónde está fallando el pipeline en base a la información que tengas. Entonces, lo vas a ver con la duración de la oportunidad en una etapa. Cuando es una cantidad de tiempo exorbitante para el proceso de ustedes, ya es una manera de ver. Cuando ves que las acciones próximas no corresponden a la etapa, ya te vas a dar cuenta que tienes un problema de incoherencia en el proceso. Cuando el plan de cierre no es reflectivo de dónde estoy en el proceso y de la información que debo tener en el CRM en base al proceso que estoy siguiendo, te vas a dar cuenta también que tienes un problema. Así que la manera más fácil, más rápida, es identificando precisamente la duración de las etapas y luego haciendo un análisis de los próximos pasos y el plan de cierre que usted tiene para cada oportunidad. Y es bien importante que ustedes, por eso yo les sugería, hagan sus reuniones de pipeline semanal. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes tendrán equipos muy grandes y dirán, bueno, pero toda la semana es demasiado. Ok, pues entonces usted usa una parte del equipo los lunes, ok, y otra parte del equipo los martes. Asunto tal de que usted pueda, no le desperdicie tiempo a gente que quizás no deba estar en una reunión, pero al mismo tiempo sí pueda cubrirlo todo. O puede ser que usted sea una empresa pequeña que maneja un número limitado de oportunidades y esas oportunidades no cambian tan rápidamente como cada semana, entonces usted lo hace cada 2 semanas. Pero tiene que crear la disciplina de hacer la evaluación profunda del pipeline, porque ahí las respuestas van a salir solitas y el primer indicador es el tiempo, el segundo indicador son los pasos y el plan de cierre en relación a la etapa. Eso como una manera rápida de responder la pregunta. Pudieran haber otros métodos, pero ya eso tendríamos que evaluarlo de manera más directa con ustedes directamente. Bien, Anabel pregunta que si pudiera mencionar algunas prácticas recomendadas para el pronóstico de ventas. Excelente pregunta, Anabel. Cuando tienes un buen pipeline, por consecuencia, vas a tener un buen pronóstico. ¿Y por qué digo eso? Bueno, porque si mi pipeline es acertado en el valor del negocio que voy a vender y es acertado en la fecha de cierre, por definición, eso es lo que se va a ver en tu pronóstico. Entonces, ahí la clave es, uno, accuracy, ¿no? Precisión de la información. La información que tengo en el sistema está acertada, es la correcta, está actualizada, está al día. ¿Ok? O sea que eso es importante. Lo segundo es ver los niveles de compromiso con las oportunidades, porque hoy hablamos de etapas, pero cuando vemos el pipeline hay otro layer, otro nivel, que es tu nivel de compromiso. Esa oportunidad está committed, quiere decir seguro que la voy a cerrar. Está pipeline, que quiere decir, bueno, estamos trabajándola, pero todavía no sabemos. O está best case, que quiere decir, es muy probable que lo cerremos, pero no tengo total seguridad. Si puedes de una manera u otra conjugar la etapa con el nivel de compromiso del vendedor, con tener la cantidad o el monto correcto de cierre y tener una fecha de cierre correcta, ya automáticamente vas a ver una mejoría radical en la precisión del forecast. Lo otro es el proceso. Si tú te das cuenta que tus vendedores se tardan mucho en el proceso de cierre, entonces quizás tengan que enfocarte en eso para asegurar que ellos se sientan más cómodos con la fecha que dan. Muchas veces el vendedor se protege. Como el vendedor sabe que el cliente cambia la fecha de mes a mes, pues te da una fecha muy alejada para él estar cubierto. Pero eso tampoco es saludable porque tu forecast no va a ser preciso. Entonces, nuevamente, todas esas razones son las que te llevan o te obligan a tener esa revisión semanal a profundidad para que puedas evaluar que el pipeline
es congruente, es coherente con el proceso que ustedes están llevando y, por supuesto, con el pronóstico que ustedes están haciendo. Bien, una última pregunta. ¿Cuál es la fase más crucial del pipeline de ventas? Esa pregunta, sabes que, Diana, esa pregunta debemos ponerla en uno de nuestros próximos webinars, porque me interesaría saber la impresión de las personas que asisten a estos webinars sobre eso. Para mí es la identificación de necesidades, pero mucha gente te dice la de negociación, porque ahí es donde verdaderamente se cierra o se gana o se pierde el negocio. Y yo desafío eso completamente, porque a mi entender, si yo pude ofrecer una solución que agrega valor, que resuelve el problema del cliente y que excede sus expectativas, el cierre no va a ser tan complicado. Entonces, para mí, la etapa más importante es identificar adecuadamente las necesidades del cliente. Y como les mostré en el webinar, no solamente las necesidades correspondientes al producto, sino las necesidades generales. Y no estoy hablando nada más business to business, estoy hablando también business to consumer. ¿Cuál es el sueño del cliente? ¿Cuál es el estilo de vida del cliente? ¿Qué es lo que busca el cliente? ¿Cuáles son sus objetivos? Y sus objetivos no solamente personales, sino también de negocio o de estilo de vida en el caso retail. Entonces, mientras mejor usted entiende esa dinámica, esa segmentación, mejor usted va a poder ofrecer ese right fit que te va a dar una facilidad de cierre, porque en realidad, si el cliente ya está vendido, que lo que tiene es lo que él necesita, él te va a pedir que le envíes el contrato para firmártelo. No vas a ser tú que vas a tener que suplicarle que te firme. Entonces, para todo eso es importante que usted tenga, obviamente, una metodología, no un proceso que se asegure que esas condiciones se cumplan y que eso sea parte de las prácticas comunes del equipo de ventas. Entonces, en resumidas cuentas, identificación de necesidades. Y eso es debatible, totalmente debatible, pero esa es la razón por la que yo me inclino en esa dirección. Y gracias Pavel y Daniel, de hecho los dos dijeron, estoy totalmente de acuerdo. Así que me alegro de tener algún tipo de feedback porque cuando yo he hecho esa pregunta todo el mundo me da una respuesta diferente. Cierre, negociación, calificación, porque si no lo califico, y no es que no estén en lo cierto, no es que estén equivocados, es que el proceso al final del día depende de que también nosotros satisfacemos las necesidades del cliente. Y mientras mejor nosotros satisfagamos esa necesidad y mejor experiencia le probamos, más compra vamos a tener. Y el proceso de venta va a ser más fácil. Así que sí, algunos comentarios aquí, eso es venta consultiva, efectivamente. Y otra persona, eso es Daniel, y Pavel dice, el trabajo de un gerente de ventas es convertir esas necesidades en negocio. Exactamente. Y Pavel, ese es el punto, ¿no? De que nosotros tenemos la capacidad de verdaderamente guiar y ser buenos coaches y ser buenos líderes de venta cuando sabemos lo que el cliente busca. Pero si no sabemos lo que el cliente busca, ¿qué sugerencia podemos darle al vendedor, no? O sea, por eso yo digo que no es que haya malos líderes de venta, es que hay líderes de ventas que están poco informados o mal informados. Y eso es la belleza, ¿no?, del CRM, que el CRM te permite conjugar todo esto en un lugar donde efectivamente lo pueden gerenciar. Muy bien, bueno, excelente participación. Espero que, perdón, Diana, ¿alguna otra pregunta? No, gracias. Ya las preguntas que quedan ya fueron respondidas con la... Ok, excelente. Bueno, pues nuevamente gracias a todos por su participación. Agradecemos enormemente la interacción que han tenido en el día de hoy. Y por favor, quédense en sintonía porque creo que les va a encantar el concepto de milestone selling. Así que más sobre ese tema en nuestro próximo webinar. Muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de dónde estén. Y por favor, esto no termina aquí. Cualquier duda o pregunta, siéntanse en libertad de contactarnos. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos.